Entonces, realmente nosotros como Fundación de Artritis hemos tenido que aprender a ser abogados en muchos casos. Queremos presentar el tema del decreto, pero ya ahora vamos a hablar más bien. Es cierto que es un caso de éxito, porque los éxitos no se logran de ninguna manera todos a la vez. A veces los éxitos se van a lograr en pasos pequeños, seguros y asertivos. Hoy logramos una cosa, mañana logramos otra, y la idea es meter el pie en la puerta, ya sea del ministro, el presidente, y pácata, metí mi cuerpo. Y eso fue el decreto 105. El decreto 105 se presenta como un caso de éxito de Panamá con relación a la no sustitución automática. Pero antes de entrar en él, yo quiero explicarles la historia de este decreto. En realidad, este decreto, cuando yo entré en la fundación, que fue por allá por el 2007-2008, comencé a acompañar a la Federación Nacional de Asociaciones de Pacientes con Enfermedades Críticas Crónicas y Degenerativas. Esa asociación nacional cuenta con delegados de 12 organizaciones de pacientes. Y los pacientes renales, por supuesto, ellos que son bien beligerantes, y ya me doy cuenta que no solo Panamá, sino a nivel de toda la región. Y es verdad, ellos están peleando por su vida, porque si bien es cierto, ¿qué pasa si a mí me cambian un medicamento? Yo voy a quedar en una silla de ruedas. O puede ser que quede tullida en una cama, porque, y es cierto, mi expectativa de vida baja, pero voy quizás a llegar a los 70 años. Pero si un paciente renal, ya sea porque le hicieron un trasplante o ya sea porque está en diálisis, su expectativa de vida es mucho menor. Y hay muchos pacientes de ellos que incluso empiezan en diálisis de niños. Entonces realmente la vida de ellos está en juego y eso los hace ser bien beligerantes. Cuando nosotros entramos como en ese escenario, o sea, Artritis entró en el escenario de la federación, los acompañamos, por supuesto, teníamos que aprender. Ellos, los pacientes de cáncer y los pacientes de VIH, eran los pacientes más beligerantes y a quienes ningún ministro y nadie se atrevía a negarles a abrir la puerta. Y entonces Artritis se coló por ahí detrás de ellos. Pero llegó un momento en que se necesitaba el apoyo con la evidencia científica, porque como yo les he dicho, y por eso les hicimos énfasis en el documento que les dimos, la evidencia es lo que nos respalda. Si nosotros tenemos una evidencia científica, tenemos más posibilidades de ganar las luchas. Y bueno, ellos estaban pidiendo que no les cambiaran el medicamento y yo les voy a decir, por 4 gobiernos, o sea, estamos hablando por 20 años, ellos ganaban las batallas. Venían los concursos de precios, ¿verdad? Y ganaba otro Tracolimus, ganaba otro micofelonato, ganaba y así, etcétera, etcétera. Pero ellos cerraban la calle, cerraban Chiriquí, cerraban Aguadulce, cerraban Panamá, paralizaban el país y terminaba las autoridades sanitarias comprándoles el que usaban. De manera que ellos no sufrieron ninguna sustitución automática a lo largo de estos 20 años, pero a puro tubo. O Alexander, que no lo tengo aquí, junto con Pedro, se encadenaban en la iglesia del Carmen, o bueno, de toda clase de elementos de protesta utilizaron. Y lo que quizás pude yo ayudarlos a ellos fue con el tema de la evidencia científica. ¿Por qué? Porque ya España en el año 2009, habían publicado la no sustitución automática en medicamentos de alto riesgo, que muchos de ustedes ya deben de saber. El alto riesgo es que hay estrecho margen terapéutico, si me voy para arriba mato, si me quedo por debajo no curo. Entonces, esos medicamentos ya están clasificados, ya hay estudios que evidencian que no se le deben de cambiar al paciente. Entonces empezamos a tocar puertas dentro de las autoridades sanitarias de Panamá. Los acompañamos a reuniones con la Dirección de Farmacias y Drogas, a reuniones con ministros, ministros, y hay que reconocer, ayer el ministro no vino, fue invitado a la conferencia de prensa, dice que no estaba en Panamá, por eso le contestó eso a una periodista, que él no estaba aquí, pero tampoco mandó ningún delegado. Pero yo quería decirle a él que con él nosotros
obtuvimos por primera vez desde el año 2009 hasta mayo del 2017 que salió este decreto, la acogida que se estaba peleando. Entonces, realmente hay que reconocer que nuestros compañeros de enfermedades renales son los, digamos, los dueños de este decreto 105. El decreto, por supuesto, decreta que los medicamentos no sustituibles son los que no se podrán sustituir en el acto de dispensación sin la autorización expresa del médico prescriptor. Esto ya lo habló el doctor, creo que lo tenemos claro, ¿verdad? También dijo el MINSA es el Ministerio de Salud de Panamá, por conducto de la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas, emitirá un listado de medicamentos no sustituibles que serán de acceso público y publicado a través de una página web del MINSA. No se ha hecho. La receta debe contener el nombre genérico del producto, de conformidad con la denominación común y en paréntesis el nombre comercial. ¿Y por qué esto es importante? ¿Cómo sabe el farmacéutico cuando le llega la receta y el producto dice Tracolimus y no dice el nombre comercial? ¿Cómo sabe que ese paciente usa X, Y o Z? Pero ¿qué contradicción tenemos aquí? Los médicos dicen, pero la Ley 1 de Medicamentos dice que el médico no puede recetar con nombre comercial. Y un decreto no está por encima de la ley. Les estoy haciendo énfasis de los temas legales. O sea, la parte mía va a ser de tema legal, las contradicciones que este decreto tiene. Pero recuerden, sigo considerando un caso de éxito y sigo considerando que es un comienzo. Ya comenzamos, ya hay un antecedente del cual nos podemos agarrar, que después también les voy a abordar. El médico tratante, la receta debe contener, ya eso lo dije, si el médico tratante considera, debe realizar un cambio de un medicamento no sustituible, la misma debe hacerse bajo estricta supervisión médica, monitoreo terapéutico, la sustitución debe quedar debidamente justificada en el expediente clínico. Para esto, nosotros exigimos el consentimiento informado, que va a ser otro tema en este BioSummit. Porque no solamente va a quedar en el expediente, yo como paciente tengo el derecho a aceptar o negar, como lo dijo el doctor, la sustitución automática. ¿Y cómo lo voy a hacer? Mediante un documento formal, porque de esa manera me voy a garantizar que de verdad el paciente fue informado. Y el prescriptor tiene la responsabilidad de dar seguimiento. Yo les digo honestamente, el doctor no está, pero el doctor tiene 20 minutos, media hora, no tiene más tiempo y además tiene un número de pacientes grandes que atender. ¿Cómo va un médico a estar pendiente de estas cosas? Pongamos el ejemplo de Tracolimus, que lo estamos viviendo en este momento. Los pacientes trasplantados, ¿cómo garantizas que como tiene estrecho margen de seguridad, no se fue para arriba, no se fue para abajo? Porque ya sabemos que todo depende del organismo de la persona. Entonces los médicos mandan un examen para ver los niveles de Tracolimus y no hay el reactivo para hacer el examen. Entonces vienen y le dicen al paciente, vamos a congelar su sangre para que cuando venga el Tracolimus, yo me río, pero ¿cómo tú vas a congelar la sangre de hace 6 meses para analizarla 6 meses después que ya el nivel de Tracolimus debe ser otro? Entonces esas son las contradicciones que nuestros sistemas de salud tienen al respecto y en realidad que nos perjudican. Wow, me salté algo. Es que esta era la primera, errores. Acá, ¿por qué se genera el decreto? Que los avances científicos, y es lo que les decía, nos llevan hacia allá, ¿verdad? Que la Autoridad Reguladora de Medicamentos ha establecido y establece parámetros de referencias técnicas, que a la luz de los conocimientos científicos actuales no es posible establecer intercambiabilidad, productos biológicos, biotecnológicos, a la vez existe un potencial riesgo de inmunogenicidad y con la sustitución. ¿Qué pasa con esto? El mismo ministerio ya dijo por qué. Y entonces, si ya yo tengo el qué, ¿dónde está el cómo?
por supuesto, el Ministerio de Salud de Panamá tiene que emitir un listado y ya procedió, ya hizo el primer listado. ¿Y quiénes incluyeron en el primer listado? Todos los medicamentos para protección de trasplantes de órganos. Todos están en el listado. Nosotros en una lucha así frontal con el ministro de Salud, así cara a cara, logramos que también pusiera la clozapina, que se usa en esquizofrenia, porque la clozapina está incluso declarada a nivel de los países de alto estándar en un renglón aparte, casualmente por su comportamiento en cada organismo es de una forma diferente. Entonces, como la tienen aparte, entonces logramos que por lo menos en ese primer listado entrara la clozapina. Pero, ¿qué vamos a hacer los pacientes ante una situación de un decreto que ya está hecho, ¿verdad? Que no se ha cumplido a 100%, que los actos públicos que vienen pronto, porque nosotros estamos presionando para que se haga el acto público de compra de medicamentos de biotecnología y de medicamentos de alto riesgo, ambos entran en este decreto, tanto los biotecnológicos como los de alto riesgo. Y el trabajo no está terminado, el trabajo no está hecho. El listado que sacó este país fue el año pasado, antes, por ahí por mayo o junio, no sé, Faustina, si me dirás, por ahí fue del año pasado, con la lista que les dije, los productos para cubrir trasplantes de órganos. Entonces falta que saquen la lista de los biotecnológicos que hemos hecho nosotros para este tema. Primero intentamos, porque el decreto dice claramente que quien tiene que sacar ese listado es la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas. Eso dice el decreto claramente, la Dirección de Farmacia y Drogas. Bueno, acá está Mili, allá atrás, que creo que me acompañó a esa reunión con la directora de Farmacias y Drogas. Mili representa esclerosis múltiple. No me acuerdo, Alaisa, si tú fuiste a la reunión, también estuviste. Nos fuimos y nos reunimos con la directora de Farmacia y Drogas. Por supuesto que Alexander también fue. Fuimos, digamos, los más afectados con el tema de biotecnología, que es la lista que falta, ¿verdad? Como les dije, falta la lista de los biotecnológicos. En el primer listado solamente pusieron un solo biotecnológico, pero que se usa en protección de trasplante. Bien, la directora nos dijo, perdón, es cierto, yo aparezco allí, pero quien está a la cabeza de la comisión es el viceministro. Es el viceministro, así que a mí me parece que ustedes deben reunirse con el viceministro para que reactive esta comisión y que el trabajo se termine de hacer. Bueno, de todas maneras nosotros les expusimos todos los motivos habidos y por haber, y lo otro que nos dijo es que habían algunos sectores médicos que no han querido mandar la lista. Pero señores, eso es un ardid, porque el decreto en ningún lado dice que los médicos tienen que mandar la lista. Entonces, si yo me quiero cubrir y dilatar la ejecución que se lleve a cabo una ley, entonces le tiro la bola a otro. Mandó a pedirle a todos los médicos que atienden las patologías estas que usamos biológicos, a que ellos hicieran la lista. Pero si todos los productos que entran a Panamá entran por la Dirección de Farmacias y Drogas. Ellos saben perfectamente cuáles son todos los biotecnológicos que han entrado al país. ¿Qué necesidad tienen de estar pidiendo que los médicos manden la lista? Y los médicos, por supuesto, que saben perfectamente esto, dijeron, ¿por qué la tengo que hacer yo? Acuérdense que aquí en Panamá tuvimos una tragedia, el dietilenglicol. A causa del dietilenglicol, hasta el director de la Caja de Seguro Social de ese momento se le declaró culpable, le pusieron 1 año de cárcel. Afortunadamente no fue mucho, porque yo en lo personal considero que ese papel él lo firmó, que se iba a poner a leer, y que a causa de ese precedente también estamos sufriendo de una excesiva burocracia en Panamá, porque ahora todo el mundo no te firma si no lee 3 veces o se lo manda a un asesor legal que se lo lea. Entonces, en vista de eso, dicen los médicos, ¿por qué yo hago la lista? Después si se me queda uno por fuera, porque yo no uso, no me acuerdo, no sé qué, pasa algo, entonces ¿quién es el culpable? El médico que hizo la lista. El decreto por ningún lado menciona que el médico dice la lista. En fin, nosotros igualmente solicitamos cita
con el viceministro, que fue que ella nos dijo, pero esa cita no se dio. Como no se daba, ¿qué hicimos los de artritis? Vámonos nosotros. Ok, ya le hicieron a los renales, vamos a meternos en esta lucha por otra vía, ¿verdad? Y fuimos los pacientes de artritis nuevamente a la Dirección de Farmacias y Drogas. Y ahí fuimos los que fuimos como 5 o 6, todas somos usuarias de biotecnología. Y cuando estábamos hablando con la magíster, directora de ese departamento, no sentíamos que estábamos sensibilizándola, porque el tema era que ella se diera cuenta de que nosotros tenemos la enfermedad controlada, nosotros tenemos miedo que va a pasar si esa enfermedad se descontrola, si me cambian el medicamento, si me da una inmunogenicidad, si me da un choque anafiláctico y vivo en Casa del Rayo y de ahí a que yo llegue a un hospital, ya no pueden hacer nada conmigo. Entonces, no sentimos la acogida de vida. Bueno, vamos con el ministro, pedimos cita al ministro. Con el ministro fuimos 4, reducimos más la cantidad de personas y también éramos todos usuarios de biotecnología. Y finalmente, de aquí para allá, de allá para acá, no, porque yo no puedo estar dándole ningún trato especial a una patología, porque si yo lo concedo esto a ustedes, después viene fulano, mengano, perencejo, todo el mundo va a querer que no se le sustituya. Estuvimos en esa situación y finalmente el acuerdo, él me dijo, preséntanos evidencia, escuchen esto, preséntanos evidencia de que el cambio les perjudica a los pacientes de artritis, y ya yo me di cuenta por dónde viene la situación. El daño que le causa a un trasplantado es que pierda el órgano. Entonces, la perspectiva que tienen a veces los tomadores de decisiones es qué tanto riesgo tengo aquí y qué tanto riesgo tengo acá. Ok, si yo se lo cambio acá, aquí pueden perder un trasplante que puede costar $25,000, pero si yo se lo cambio acá, ¿qué le va a pasar a los pacientes de artritis? El estigma sigue presente. El pensar que la artritis es una enfermedad del diclofenaco, no sé qué. Entonces, tenemos todavía un camino que recorrer para sensibilizar. Yo sí les dije, porque él no veía el daño como persona, y yo le dije, doctor, mi medicamento me lo dan para ponérmelo en la casa. Y si a mí me da un choque anafiláctico, yo no llego viva al hospital. Y cuando él tomó lo sensibilizamos así, entonces él me dijo, voy a nombrar una comisión para que evalúe los estudios, pero nos los pide a los pacientes. Hablando con el doctor Castañeda, que ya se fue, me dice, pero es que debiste decirle que él te demuestre que a ti no te va a pasar nada. Y que no, porque tú como paciente le tienes que demostrar a él es el científico, él te lo tiene que demostrar que a ti no te va a pasar nada. Y en eso estamos en ese impasse. En vista de esa situación, hicimos una consulta legal. Le pasamos el decreto a un bufete de abogados que nos hizo una extensa consulta legal, que yo la quiero resumir en 2 pasos porque es bien extensa. Primero, establece que el propio decreto dice que ellos tienen que publicar la lista, que tiene que estar la lista en el MINSA, en la página del MINSA. El propio decreto lo dice, o sea, ya están incumpliendo el propio decreto. Ahora, ¿qué recurso nos queda si viene el acto público? Porque lo tenemos a la vuelta de la esquina y que no se haya finalmente sacado la famosa lista. Tenemos 2 procesos. Uno es proceso contencioso administrativo de protección al derecho humano, y en la explicación nos dice básicamente todo lo que este recurso nos puede servir. Y otro es un amparo de garantías fundamentales que ya nosotros los pacientes nos ganamos una vez. Y eso sí se lo he dicho a todas las autoridades, pero no quiero ser tan enfática porque esto de un plumazo lo pueden eliminar. Si nosotros hacemos, sí, porque es un decreto, no es una ley. Y si nosotros nos ponemos a decir, si tú no haces esto, vamos a amparar, vamos a hacer eso, vamos a hacer lo otro, puede ser entonces que nos eliminen ese primer escalón. Entonces, como dijo el doctor Castañeda, tenemos que trabajar con pinzas a la hora de cubrir nuestros derechos. Si ya ocurrió un problema, que es en el caso tuyo,
ya ocurrió, entonces sí nos vamos al amparo. Primero tratemos de evitar llegar allí. Y para eso, por eso, en ese sentido, nosotros sacamos un posicionamiento. El posicionamiento no es nuevo, ustedes lo tienen todos en la mesa. Es el mismo posicionamiento que el año pasado fue aprobado en Costa Rica, y lo único nuevo que tiene, quiero integrar mi charla con el dichoso posicionamiento porque yo sé que andamos cortos de tiempo y ustedes todos lo tienen a mano. Pero yo quiero que se vayan a la segunda hoja para que ustedes vean lo que está en gris, lo que está en gris. Y también este posicionamiento, a diferencia del año pasado, ya tiene las citas bibliográficas, pero veo que nada más se salió una y son como 4, o sea que la tercera hoja no está, por lo menos no en el mío. La tuya sí tiene, en esta no tiene. O sea que este posicionamiento fue evaluado por consejos técnicos en salud no gubernamentales que nos buscaron el asidero científico a lo que estamos pidiendo. ¿Y qué es lo que dice lo gris? Porque ¿en dónde es que hay la resistencia? Seamos claros. Por ejemplo, ustedes escucharon al doctor Aguilar decir que se gastan 10 millones de dólares en biológicos. Y es que por ahí es que nos asustan, nos hacen sentir culpables, que por gastarse 10 millones de dólares en nosotros, pero yo les quiero decir algo. ¿Saben una cosa? Esos 10 millones de dólares representan el 2.3 del presupuesto de medicamentos de la Caja de Seguro Social. El 2.3. La Caja de Seguro Social tiene 430 millones de dólares para medicamentos y que se hayan gastado 10 millones, pues realmente es el 2.3. Ahora bien, por supuesto que nosotros como organización también tenemos que ser el perfil de la balanza y ayudar a las instituciones con el tema de negociaciones. Yo estoy plenamente segura que si una organización que compra se sienta frente al que le va a vender, se hace una negociación justa donde ambos ganen. Lo que pasa es que todos nuestros procesos están muy burocratizados y antiguos. Hay métodos de negociaciones que ya se hacen en otros países y que todavía no llegan a nuestra región. Volviendo al tema gris, ahí les explicamos cómo se puede hacer, porque empiezan a decir, no, pero si es que yo tengo nada más un código para el etanercept, yo nada más tengo un código para el rituximab, ¿cómo lo voy a hacer? Tan sencillo como adjudicarle un código para donde vayan a competir los biosimilares de calidad. Tengamos claro eso. Sí queremos los biosimilares, pero aquellos que tengan evidencia científica y que sean de calidad. Entonces, vamos a hacer una cosa, ponle un número a este y todos los biosimilares de calidad van para el segundo número. Y compiten. Y con ese que se quedó solo, voy a negociar cara a cara. Yo te puedo pagar tanto. Ah, no, porque mire, que no sé qué. Bueno, pero doctor o fulano, consérveme el precio y le voy a regalar X número de amlodipina, otro producto que ya al laboratorio le cuesta menos producir. O yo puedo, usted se lo rebajo a tanto, pero en vez de firmar un contrato por 1 año, lo vamos a firmar por 3. O se lo doy en tal precio, pero entonces me lo paga de una vez, porque esa es otra situación que no sé cómo está en su país, pero aquí se pueden demorar hasta 2 años en pagarle una cuenta a los que venden. Entonces, todas esas situaciones son armas que se pueden utilizar a la hora de negociar. Y en eso estamos nosotros. Nosotros estamos intentando que la Caja de Seguro Social codifique en forma diferente al biológico de referencia y luego al biosimilar. Ahora, ¿qué va a pasar dentro de 2 años? Pues la licitación va a ser por 2 años. El siguiente año, el biosimilar que ganó se tiene que quedar con ese código y tiene que generar un tercer código. Y también la institución tiene que emitir un memorándum, porque eso se permite, donde le permite al médico recetar en paréntesis el nombre comercial. Es sencillo.
Yo lo veo sencillo. A veces yo digo, pero es que no entiendo por qué no se puede hacer algo tan sencillo, porque yo no veo cuál es el problema. Es el miedo quizás no. Yo a veces pienso que son a las voces, porque lamentablemente los tomadores de decisiones tienen dos oídos. Escuchan por aquí, pero también hay otros oídos por acá que le dicen, ¿saben qué? Van a ver, esta gente les va a elevar el presupuesto, se van a quedar sin dinero, no van a poder comprar ni esto, ni el otro, ni el otro, ni el otro. Entonces tengamos claro cuáles son nuestros derechos y cómo los podemos hacer valer. Estos dos recursos realmente, como Organización de Panamá, tengo la esperanza que no tengamos que acudir a ellos. Pero si la licitación viene y no han hecho esto, y por supuesto que no nos hayan eliminado el decreto, nosotros vamos a acudir a la ley. Y si ya lo ganamos la vez pasada, porque el tema también era el mismo, nosotros que exigíamos hace 2 años, el 2015, perdón, ya hace bastante, y era que se pidiera que el producto tuviera EMA, o sea, certificación de EMA, o FDA, o país de alto estándar, o antecedentes de uso, porque si ya el producto está en la región, lo están usando en nuestros países por muchos años y no ha pasado nada, entonces podemos seguir con lo mismo. ¿Y por qué hicimos eso? Porque ya hay medicamentos de alto riesgo. Les doy un ejemplo, la digoxina. La digoxina original hasta no está en Panamá ya. Entonces se ha usado una genérica por largos años y no ha pasado nada. Entonces por eso el antecedente de uso de esos productos también es un elemento a tomar en cuenta. Eso lo hizo la Caja de Seguro Social, aceptó nuestra lucha, porque esa fue una lucha de nosotros, la federación como bloque, y después el ministerio interviene y dice, no, ustedes no le pueden pedir nada a eso. Ustedes nada más tienen que pedir el registro sanitario. Y nosotros decíamos, pero si el registro sanitario, señores, es como la placa del carro. El registro sanitario en realidad es el permiso para que te comercialices en el país, el permiso para circular en el país. Y tú le das ese permiso a las llantas buenas y a las malas. Y le das permiso a cualquier artículo. Y el consumidor decide en el momento, esto no me sirve, compré esta pluma y es una porquería, ya no escribe. Entonces, ¿por qué razón voy a considerar el registro sanitario como el único elemento a juzgar? Entonces, también sabemos muy bien que todos estos estamentos tienen sobre ellos el poder ejecutivo. Si ojalá que los tomadores de decisiones en el tema de los registros sanitarios fuera apolítico, que no fuera nombrado de a dedo, que no tuviera la intervención del Ejecutivo, que fuera un estamento, que yo les digo que aquí se respeta más la Codeco, que es la protección al consumidor, que lo que es la Dirección Nacional de Farmacia. La Dirección Nacional de Farmacia debe ser un elemento apolítico, externo, donde solamente prive la protección de la población y la vigilancia de que los medicamentos que entran a este país reúnan las mejores calidades. Y otra cosa, ustedes nos han preguntado por qué somos tan apetecibles, porque es Centroamérica y Caribe, que somos los más apetecibles para que vengan todas estas biocopias que a veces no han tenido ni si en sus propios países 5 años de uso. Se lo exigimos a una molécula nueva. Yo me inventé este jugo que cura. Yo me lo inventé, ¿no? Y yo tengo que estar 5 años en el mercado de mi país para del país de Panamá, para acá en la privada, para optar a entrar en la Caja de Seguro Social. Pero viene el que se copió mi agua y entra de una vez. ¿Por qué razón no somos paralelos en las cosas que exigimos? Y yo creo que aquí de la mano, termino con eso, de la mano nuestra tiene que estar la ley y tiene que estar la evidencia científica. Y solo nosotros podemos librar nuestras propias luchas. Nadie lo va a hacer por nosotros. Gracias.